7:47, les hablábamos en nuestros avances, en nuestras noticias, de que, bueno, políticamente comenzaron a delinearse posiciones, que más o menos uno podía prever, ¿no? La coalición republicana ya había adelantado, sus actores habían dicho de que no iban a acompañar, que no estaban de acuerdo con las proyecciones que hizo el gobierno, la rendición de cuentas que comienza a discutirse ahora, primero en diputados, en una comisión que, se unifica ahí, presupuesto de Hacienda, y por otro lado, la postura de Cabildo Abierto, que podría ser la llave para que se vote, para lo que se le llama votación en general, que es abrir un poco la discusión de la artículo por artículo. Hoy vamos a intentar ponerle un ojo, pero más desde el punto de vista económico, más desde el punto de vista del análisis de lo que contiene la reforma, de las cosas a las que apuesta el gobierno y los caminos, ¿no?, que ha definido para poder llegar a esas metas, que significa, por ejemplo, redistribuciones. Ayer hablábamos con el secretario general de COFE, con José López, que estaba, está bastante preocupado, bastante molesto con el tema del recorte, por ejemplo, de las vacantes, con el recorte de lo que puede ser las carreras dentro de la administración pública y demás. Le vamos a dar la bienvenida a Nicolás Sichevsky. Lo dije bien, Santiago, en tu cara, tomá. Se ríe porque con los antecedentes no eran buenos. Porque me ensució antes de la nota, yo se los quiero contar, porque la verdad que es unas tradiciones que me hace Santiago, que le dijo a él, a Nicolás, dijo todo tu apellido 3 veces más la otra vez que viniste, vos igual. Nicolás, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Bien. Pegale un poco por los lados. Nicolás, usted sabe que yo se lo... Fue con cariño. Tomás Sichevsky, ahora se lo voy a decir 700 veces para que vea. Es economista, es gerente de práctica de análisis económico en CPA Ferrer, y hoy le vamos a intentar a Nicolás, pasearlo un poco y que nos cuente, que nos se vaya explicando cómo ve él esta rendición de cuentas. ¿Cómo la definirías? Porque en algún momento, hace unos meses, se empezó a hablar del famoso gasto cero en esta rendición, por las condiciones en las que está la economía del país. Después yo creo que ahí acabó un poco la cintura el ministro de Economía, por los reclamos internos del propio Frente Amplio, dijo, esto no es gasto cero, acaba a ver, y finalmente se termina hablando de 30, 31 millones de dólares de aumento del gasto. ¿Cómo has visto cómo llega, cómo se presenta la rendición en el Parlamento en este desembarco, ¿no? Bueno, creo que es un poco como decís, el proyecto de rendición de cuentas parece reflejar un equilibrio entre la necesidad de mantener los equilibrios fiscales, las metas fiscales planteadas para el periodo, en un contexto que capaz que ahora después podemos conversar un poco más, pero es un contexto no necesariamente negativo, pero desde el resto del mundo no es que estemos recibiendo un shock positivo en materia de demanda externa. Y la inversión en Uruguay viene cayéndose hace un par de años. Entonces el gobierno se había trazado unas metas fiscales que suponían una corrección del déficit del orden del 1,5% del PIB. No hay mucho misterio ahí en la magnitud. No hay dudas de que Uruguay tiene que corregir su déficit fiscal, no es sostenible que Uruguay tenga... explicar un poco para la gente, cuando hablamos de déficit fiscal, ¿qué quiere decirlo? Digamos, el déficit que tiene un gobierno para cubrir el presupuesto que exactamente tiene que cumplir o que se trazó, ¿no? Es en cierta medida el balance entre ingresos y egresos del gobierno. Están lo que es el gasto primario, que es básicamente el gasto de funcionamiento del Estado, los ingresos de la DGI y del BPS, y el pago de intereses de deuda, que la deuda en cierta forma refleja la acumulación de déficit pasado. ¿Cómo lo vas cubriendo ese déficit? Exacto, el déficit, el gobierno lo que realiza es emisiones en el mercado local y en el mercado internacional de deuda, y dependiendo de las condiciones financieras, económicas del país, es la tasa a la que los mercados te prestan plata, ¿no? Entonces, como sucede con las empresas, ¿no? Una empresa muy rentable y que está creciendo mucho, bueno, le presto porque no va a tener problemas de pago. Bajos, tiene exactamente. Otras posibilidades. Eso es algo que Uruguay ha logrado avanzar mucho en los últimos 15 años, 20 años. Tenemos hoy niveles de riesgo país en niveles mínimos históricos, que es importante porque hace que, dado un mismo stock de deuda, que es exógeno, ¿no? O sea, vos tenés esta deuda, cuanto más baja sea la tasa a la que te prestan, menos tenés que pagar en el presupuesto de tus gastos, menos se te va para el pago de intereses. Si vos tuvieras que decir, Nicolás,
¿cómo está endeudado Uruguay hoy? Si tuviera que decir, bueno, estamos en un punto bien manejable, estamos en un punto rojo, amarillo, porque siempre se habla de bajar el déficit, como una meta bajar el déficit. Ahí hay como... hay varios temas, pero uno podría decir, bueno, hay cierto nivel óptimo de deuda al cual uno debería aspirar a converger. Eso es objeto siempre de controversia, porque no es que esté escrito en una Biblia, no, mira, tu deuda tiene que ser el 50% de el PIB, ¿no? Que es la forma en que suele medirse tanto la deuda como el déficit en relación a el producto bruto que se genera en un año. Lo que sí es importante es que, independientemente de ese nivel, la trayectoria proyectada de la deuda se mantenga en una senda sostenible. Esto es, dado tu déficit fiscal actual, dado tu nivel de deuda que te genera pagar intereses, dado tu tasa de crecimiento, porque pensemos que la deuda, como se mide en relación al PIB, si el PIB crece muy rápido, tu ratio deuda-PIB se va comprimiendo. Claro. Entonces, dado esos parámetros, y obviamente teniendo un parámetro muy importante es la tasa de interés, porque es la que hace que, dada tu deuda, tu gasto en intereses sea más alto, más bajo. Entonces, dado esos parámetros, uno puede calcular una trayectoria proyectada de la deuda, ¿no? O sea, estás creciendo al 2%, estás pagando una tasa de interés del 4%, tenés un nivel de deuda actual de tanto, entonces despejás la ecuación y te dice, bueno, mira, vos para que tu deuda no aumente, tenés que tener un equilibrio primario o un leve superávit fiscal, ¿sí? Entonces, lo central muchas veces, y lo que las calificadoras miran, es que la deuda no ingrese en una trayectoria en donde cada año es un poquito más alta que el año anterior, porque tarde o temprano te genera que, pará, si la deuda sigue creciendo, quizá este país tiene problemas para pagar su deuda en el futuro, le voy a prestar un poco más caro, le voy a cobrar un poco más de intereses, eso hace que la deuda crezca más rápido, eso hace a veces que el costo del capital, o sea, si la tasa de interés sube, la tasa a la que se endeudan las empresas también sube, eso hace que la inversión sea más costosa, hace que crezcas menos, entonces ese tipo de... una cadena que se va... Exactamente, eso es lo que en general se intenta evitar. El año pasado, en el marco de los cambios a la institucionalidad fiscal y a la regla fiscal, se definió un nivel de deuda prudente, entre comillas, que supone que en la medida en que la deuda neta de Uruguay, esto es la deuda menos los activos, esté por debajo del 65%, la probabilidad de que Uruguay ingrese en una trayectoria, en un círculo vicioso, si se quiere, es relativamente baja. Hasta ahí es manejable. Exactamente. Entonces, la programación fiscal se realizó de forma tal de que el déficit vaya convergiendo hacia el nivel que genera que la deuda no aumente más. Si eso uno lo hace muy rápido, por ejemplo, si quisiéramos que hoy la deuda está en el eje del 57-58% del PIB, si quisiésemos que se quede ahí, bueno, tendríamos que ya en 2026 lograr un ajuste y un superávit fiscal de 0,3 del PIB. Estamos hoy con un déficit de 1,5, o sea, esos son casi 2 puntos del PIB. Si uno lo hace en forma más progresiva, lo que hace es que la deuda va subiendo un poquito y termina de estabilizarse una vez que el resultado fiscal alcanza esos niveles. Y ese es parte esos son dos de los componentes principales del programa fiscal que se trazó el gobierno el año pasado, y que obviamente supone que para que sea creíble, que bueno, mira, yo te voy a creer que por más de que hoy tenés cierto déficit fiscal, vas a converger a un nivel por debajo del 65%, bueno, lo que uno miraría es, ¿qué tanto vas cumpliendo o no tus metas intermedias, que es tus metas año a año? La administración pasada, por ejemplo, no se pudo cumplir con lo que se había trazado. A ver, la incorporación de la deuda neta, de un pilar de deuda neta como objetivo, ocurrió el año pasado. En la administración anterior lo que se
promovió fue la creación de la regla fiscal o el cambio de la regla fiscal, porque había ya una regla fiscal que no tenía mucha, no era muy vinculante, porque solamente requería de mirar el endeudamiento neto. Digo, no vale la pena ahora entrar en eso, pero el gobierno anterior definió una regla en 3 pilares. Logró en los primeros años reducir en forma importante el déficit fiscal, y sobre todo en 2023, pero sobre todo en 2024, por diferentes razones, el déficit fiscal volvió a aumentar en más de un punto del PIB, y terminó, cuando uno despeja aspectos transitorios, por ejemplo, cuando hay una sequía o cuando hay ingresos extraordinarios o egresos extraordinarios, terminó el déficit fiscal en los mismos niveles en los que estaba en 2019, que son niveles elevados, ¿no? O sea, estamos hablando del 4.2%. Estamos hablando en el eje del 4%, que eso se compone de más o menos 2,5 puntos de intereses y 1,5 punto de déficit primario. Entiendo. El nivel que asegura que la deuda no aumente en el tiempo es más bien un déficit en el orden del 2,3, 2,4%, o sea que no hay ningún tipo de duda de que Uruguay necesita reducir su déficit fiscal. En todo caso, lo que es más discutible, que está sujeto a dilemas, es, qué tan rápido vas o qué tan lento vas. Ir rápido supone mayor tensión política, pero quizá más credibilidad respecto al plan fiscal. Ir lento supone que la reducción del déficit fiscal sea más sostenible en términos políticos, pero que esté más expuesta a riesgos de tipo de incumplimiento y de credibilidad. Y ahí el gobierno tiene que caminar por un equilibrio. ¿Cómo lo ves manejando todas esas variables, digamos, el aspecto político y el aspecto técnico? Lo que dice el gobierno es que, más allá de que las proyecciones de crecimiento fueron demasiado optimistas y el país no creció como ellos pensaban, creció bastante menos, ellos han mantenido y han logrado mantener las metas fiscales que se habían fijado. Ahí está. ¿Esto vos lo ves así? Bueno, a ver, en 2025 la meta fiscal, que no era muy exigente porque suponía... Tampoco era tan ambiciosa. Exactamente, suponía mantener el nivel de déficit fiscal del 2024. De hecho, la meta en 2026 también supone mantener el déficit fiscal en ese nivel, o sea, la recuperación o la reducción del déficit está prevista para del 27 al 29, que eso después podemos capaz hablar, pero creo que políticamente hay una discusión siempre muy candente respecto a qué tan optimistas o no son las proyecciones del gobierno. Como toda proyección está sujeta a incertidumbre. Uno en el sector privado siempre intenta transmitir, este es mi escenario base y este es dado el contexto externo, dado la tasa de inversión en Uruguay y alguna otra cosa, esto es lo que yo creo que va a ocurrir o lo que mis modelos estiman que va a ocurrir. Siempre está sujeto a incertidumbre y siempre hay, cuando uno observa las diferentes opiniones de analistas del Banco Central, del Ministerio de Economía, hay cierta diferencia entre el mínimo y el máximo. Eso es como normal. Hay un rango y exactamente. Sí. Y suele suceder que los gobiernos siempre están de la mitad para arriba por algo natural. Digo, no sería. Sí, no te vas a tirar a menos. Exactamente. O sea, sería como poco. No tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, es cierto que el 2025 el desempeño económico fue peor a lo proyectado. Fue peor a lo proyectado por la mayoría también de los analistas. En parte eso respondió a efectos puntuales, eso es verdad, sobre todo vinculados a la sequía que tiene, por la forma en que se contabiliza, efecto en el último trimestre del año anterior, que es cuando se realizan los cultivos. Pero también en el segundo semestre la economía evidenció cierta desaceleración en cuanto a lo que es la tasa de inversión, pero también en cuanto al desempeño de otros sectores de actividad, y obviamente
esa era una de las luces amarillas de cara a el 26, en un contexto de sequía y ahora de guerra. Guerra, claro, también. Y en un escenario en donde con excepción de obras de gran envergadura, obras de inversión de gran envergadura, la inversión en Uruguay en los últimos 10 años ha mostrado niveles insuficientes para alcanzar tasas de crecimiento del 2%, del 2,5%, que son las tasas que en general se incorporan en las proyecciones de los presupuestos. Claro. Eso obviamente no necesariamente condiciona el desempeño fiscal del año o del quinquenio, en la medida en que haya cierto margen de reacción y de gestión activa. Sí, eso es lo que destaca el gobierno, que ellos igual cumplieron sus metas fiscales, ¿no? Bueno, en parte es así. Cuando uno mira los ingresos previstos para el 25 y los que terminaron recaudándose, los ingresos que se terminaron recaudando están un poco por debajo de lo previsto. El PIB estuvo un poco el PIB estuvo un poco por debajo de lo previsto, más allá de que en marzo de este año el Banco Central revisó algunas cifras para atrás, lo que generó que el PIB estuviese un poco más arriba de lo que estimábamos. Entonces, cuando uno calcula ingresos sobre PIB o déficit sobre PIB, ese ratio es más chico. Y el gasto también terminó alguna décima por debajo de lo previsto, y eso generó que en el 25 las metas fiscales hayan finalizado en línea con lo previsto. El desafío para el 26 radicaba en que en un escenario de menor crecimiento previsto respecto al 25, que de hecho el gobierno bajó las proyecciones este año y los analistas en general han ido en esa línea. En ese contexto, en un año en donde se estrenaba, entre comillas, la nueva regla fiscal, que, entre otras cosas, por ejemplo, quitaba el tope de gasto, pero incorporaba esto que veníamos hablando hoy al principio, el horizonte o el nivel de deuda prudente al que Uruguay no debería acercarse. Y para que eso sea creíble requiere que el cumplimiento año a año de las proyecciones fiscales sea factible, ¿no? Entonces, el 26, este primer semestre transcurrió en un escenario en donde, con un menor crecimiento y con obviamente presiones por mal gasto, porque siempre las hay, y porque también los niveles de aprobación del gobierno no son favorables a recortar gasto, o eso es por lo menos mi impresión, en el corto plazo. Obviamente hay presiones desde el sistema político, desde la interna del gobierno, para fortalecer algunas áreas del presupuesto. Está también el capítulo del diálogo social, y entonces me parece que la rendición de cuentas termina por reflejar este fino equilibrio entre los diferentes entre esta arista más fiscal, que es muy importante, y eventualmente entre la arista política, que obviamente para el gobierno también es importante. Nicolás, te quería preguntar sobre esa proyección, porque estaba repasando ahora lo que fue la declaración ayer de la oposición, de la coalición republicana, básicamente, y en uno de los puntos, que es el 4, más allá de apreciaciones de que hablando de promesas políticas que no se cumplieron, en temas de seguridad y demás, hay uno que es el punto 4, que ellos dicen: el equipo económico presentó una ley de presupuesto cuyas proyecciones hoy, al analizar esta rendición de cuentas, han quedado desmentidas por la realidad de aquellas previsiones. Queda poco y nada. ¿Por qué no se creció a lo que el gobierno proyectó? ¿Eso pensás que es algo coyuntural, que tiene que ver de repente, no sé, con muchos hablan de la situación internacional que se vive, de lo que pasó, por ejemplo, con la sequía? ¿O eso cuánto influyó, o cuánto de repente fue sobreestimar lo que podía pasar? Creo que un poco lo conversábamos al principio, ¿no? O sea, que hubo factores puntuales que hicieron que la tasa de crecimiento en el 25 esté por debajo del 2,6, que era el nivel proyectado por el gobierno. Es cierto. También es cierto, y más pensando en el 26 y el 27, ¿no? O sea, digo, la discusión respecto al 25 es importante, pero bueno, ya pasaron 6 meses ya
desde que termina el año 2025, pensando en el 26 y eventualmente en el 27, que es para cuando se está legislando, ¿no? O sea, los gastos... Es el presupuesto para el año que viene. Exactamente, son ajustes al presupuesto para el 27. La principal... quizá lo más importante y la principal luz amarilla es la caída en la tasa de inversión, que ya acumula... cuando hablo de la tasa de inversión es la inversión respecto al PIB. Claro. Uno podría pensar simplemente en la inversión, pero acumula ya desde el pico en 2022 con las obras de UPE, de la segunda planta de la tercera planta de celulosa y del ferrocarril central, acumula ya casi 3 años de contracción. Y parte de eso uno podría decir, bueno, el ciclo de la inversión en Uruguay, de la inversión pública sobre todo, está muy vinculado al ciclo político, en donde en el primer año de gobierno se definen las prioridades, en el segundo se licitan las obras y la inversión estrictamente queda para el tercero. Parte de eso lo estamos viendo ahora. Pero a nivel generalizado uno podría pensar que Uruguay tiene problemas de rentabilidad y que es necesario que para que haya más inversión haya más rentabilidad. Eso es como es algo que no tiene mucho, no es muy discutible, ¿no? O sea, ¿por qué no hay inversión? Y bueno, porque si el tema es cómo llegás a esa rentabilidad. Exactamente. Y qué costos o no está uno dispuesto a pagar en el corto plazo para eso, ¿no? Si pensamos que cuando uno habla de rentabilidad no es muy diferente a cómo funciona una empresa o un comercio, ¿no? O sea, yo puedo vender X cantidad a determinado precio, sobre todo cuando estamos pensando en industrias exportadoras, que son las quizás más dinámicas en Uruguay. Bueno, yo puedo vender a esto, y para vender a esto, mirá, tengo esto, tengo que comprar insumos, tengo que usar combustible combustible de energía para producir, necesito contratar trabajadores, tengo que tener cierta estructura para cumplir con regulaciones y temas fiscales, y además tengo que eventualmente o no pagar impuestos, dependiendo ahí un poco de dónde esté radicada la inversión, ¿no? Pero cuando uno mira todo eso, bueno, hay cosas fáciles de cambiar pero con poca incidencia, o más fáciles de cambiar con poca incidencia. Hay otras cosas más complejas de cambiar, pero que tienen una incidencia bastante más relevante, por ejemplo, el precio de los bienes energéticos, y hay otros que es una discusión más compleja, pero por ejemplo, la tasa impositiva en Uruguay es del 25%, pero como esa tasa resulta alta, dado todo esto que comentábamos, suele haber incentivos puntuales que hasta dónde los das, hasta dónde renuncias, digamos, y ¿no? que requieren de renta, ¿no? Porque el impuesto a la renta y las exoneraciones son al impuesto a la renta, ¿no? Para que para que eso tenga materialidad tiene que haber renta. Entonces, en esa gama de temas, agregaría uno más, que es eventualmente los aranceles que uno paga al exportar, ¿no? Por eso es tan importante a veces avanzar en la integración comercial, porque lo más exógeno, o sea, lo que menos depende de mí es el precio al que yo coloco por ejemplo, si hablamos de la carne, en la góndola de Europa, el corte de carne. Bueno, si los aranceles son más bajos, yo puedo en la cadena distribuir esa menor carga arancelaria. Entonces, ahí es donde hace años ya que se discute que es necesario avanzar, y bueno, creo que en el tintero hay alguna cosa, ¿no? Están los temas de los data centers y la Global en Paysandú, la eventual construcción de la planta de hidrógeno verde. Son proyectos que posiblemente tengan una dimensión relevante. La ejecución de la inversión nunca es automática, ¿no? O sea, uno puede ponerse de acuerdo hoy, y quizá el crédito es para 2 años para adelante, y quizá el primer ladrillo se empieza a colocar dentro de un año y medio. Entonces, pensando en el 26 y el 27, en un contexto externo que no es quizá más benévolo que en el pico de la guerra comercial que desplegó Trump hace un año y medio, pero
no es decididamente favorable. Los precios de los commodities son en general, están en niveles relativamente bajos, salvo la carne, y en ese contexto, obviamente, alcanzar una tasa de crecimiento de 1,6%, como se planteó el gobierno este año, y de 2,1% el año que viene, es desafiante, y eventualmente, en un escenario de menor crecimiento, el gobierno va a tener que tener una política activa en la gestión del gasto, porque es importante que en estos primeros años del gobierno, en donde las metas fiscales no eran necesariamente muy exigentes, como comentábamos, no existan desvíos significativos, de forma tal de que para el segundo tiempo del gobierno, o sea, el 27, 28, 29, las metas fiscales mantengan cierto nivel de credibilidad, ¿no? O sea, si este año o el año que viene ya existe un desvío de 0,2, 0,3, 0,4 del PIB en materia de déficit fiscal, bueno, difícilmente en el 29 termines donde te proyectaste que ibas a terminar. Ahora, hablábamos de las reasignaciones, que es una de las maneras de financiar ciertas prioridades que se ha fijado el gobierno, y después hay, digamos, un incremento presupuestal de 31 millones de dólares. Esos 31 millones de dólares, más allá de cómo se han financiado, que también fue bastante controvertido, ¿no? La financiación de esos 31 millones de dólares, ¿vos considerás que es un desvío importante o es algo manejable a la hora de cumplir con esos déficits fiscales? No, a ver, creo que las iniciativas reflejan un poco lo que hablábamos al inicio, ¿no? Es el fino equilibrio entre mostrar a la interna señales de estoy haciendo algo de mayor gasto público, sí. Que es en parte lo que demandan su electorado, y en parte ser cuidadoso con el gasto público. Creo que la forma en que yo interpreto las señales es esa, no sin perder de vista que tampoco se puede obviar que en un escenario complejo como es el de 2026, en donde el cumplimiento de la meta fiscal va a ser fino, no es que haya holgura como para decir, bueno, estoy tranquilo que el 2026 cumple las metas fiscales. Es una señal de incremento del gasto que es adicional a lo que ya estaba presupuestado. O sea, pensemos que las proyecciones trazadas, si yo a eso le agrego más gasto, o le saco impuestos, por ejemplo, genera un desvío si no toco nada más, ¿no? Y ahí tenemos los 31 millones de dólares estos. Tenemos en el margen, hace poco también, esto no es materia presupuestal, pero hace a las cuentas públicas el incremento de las pasividades mínimas otorgado por el BPS, y ahí tengo un matiz con el neto de el rendimiento que pueda llegar a generar los cambios a los autos eléctricos. El INESI, que esa es la mitad de los 31 millones de dólares, ¿no? El tema es, o sea, perfectamente no tiene por qué caer la venta de autos eléctricos porque en promedio se le suban entre 5 y 15 puntos de INESI, creo, o 5 y 10, ahora no recuerdo con exactitud. O sea, perfectamente eso es algo que el gobierno puede recaudar. Ahora, lo que también ha venido ocurriendo en el último año y medio, 2, es que el cambio en la composición de las ventas de autos ha sido muy abrupto. Pasamos de 10-20% del total de ventas de autos eléctricos en mayo fue el 50%. Y eso ha generado que cuando históricamente la recaudación de INESI a los automóviles ha oscilado en torno al 0,2 del PIB, estos son unos 200 millones de dólares, 180, 200 millones de dólares, hoy estemos más cerca de 140, 150, ¿no? Entonces, una cosa es pasar de 140 a 156, sí, porque sumé 16, pero yo tenía previsto recaudar 200, y otra cosa es, tenía previsto recaudar 200, me voy a 216, ¿no? Una cosa compensa con la otra, decís vos. Exacto, entonces, eso claramente va a depender del comportamiento del mercado y cómo se ajuste el mercado, pero no es obvio que
vayas a tener, respecto a lo proyectado en 2025, 16 millones de dólares más en recaudación de IMES. Entonces, en el margen hay un incremento del gasto y una eventual menor recaudación, me parece a mí, por el tema IMESI. No es una magnitud que vaya a generar un desvío significativo, pero en parte, si uno mira las proyecciones fiscales de la rendición de cuentas, hay un deterioro de 0,1% del PIB que bien podría estar reflejando este tipo de cosas en las proyecciones del gasto, del déficit observado, no del estructural, que es el que ajusta por temas extraordinarios y por el ajuste cíclico, pero hay un mínimo deterioro en las proyecciones fiscales. De nuevo, las metas siguen siendo las mismas y eventualmente lo relevante es las señales que el gobierno dé en cuanto a qué hará si se materializan estos desvíos, ¿no? El decreto reglamentario de la ley de presupuesto en cuanto a los artículos de la regla fiscal que se publicó hace unos días, supone que cuando el desvío acumulado respecto a lo proyectado supera el 0,3% del PIB, o sea, básicamente este año te pasaste por 0,1, el año que viene te pasaste por 0,1, el siguiente te pasás por 0,2, bueno, ahí ya acumulaste 0,4, tenés que presentar un programa de convergencia y que muestre cómo vas a volver a tus metas originales, ¿no? Eso es positivo, no es muy vinculante, porque no es que el decreto no plantea, bueno, si te pasás por 0,3 tenés que no podés aumentar el gasto al año siguiente, o sea, eso no está en el decreto, pero en cualquier caso es importante que se defina un nivel o un umbral mediante el cual los desvíos tengan que ser compensados, ¿no? Y bueno, creo que el proyecto en cuanto a lo fiscal refleja un poco esa tensión entre lo político y lo económico. Nicolás, esa lectura que hacemos ahora, que capaz que puede ser más macro o más lejana a lo que es el ciudadano común y corriente, de lo que es un déficit para un gobierno, mantener esos equilibrios que vos decías, la deuda y demás. El gobierno, dentro de las proyecciones que hace o de la presentación que hace de este presupuesto y de lo que es este documento que ha entregado, es, bueno, una de las metas es bajar la pobreza infantil en el país, creo que del orden del una cuarta parte, un 25%, ¿no? Eso desde el punto de vista de los economistas, ¿qué significa? Porque supongo que tiene algo de política y tiene algo de también que tiene que ver con la economía de un país o un futuro de un país. ¿Cómo lo analizás eso? ¿Cómo le lees vos? Bueno, a ver, creo que es bastante razonable el proyecto delineado por el Poder Ejecutivo, que surge de las recomendaciones del diálogo social. En todo caso, hay un tema importante que es, bueno, cómo se financia y con qué cadencia y a qué velocidad se implementa el proyecto. Eso depende de el margen de reasignar otros gastos y el margen de crecimiento que genere los recursos necesarios para avanzar, pero esa es como una discusión aparte. Pero en lo que es estrictamente el proyecto, creo que hace sentido que los programas de transferencia estén unificados en una única transferencia. Me parece que eso debería contribuir a, primero, llegar al total del universo elegible, que eso es algo que no necesariamente ocurre. O sea, hoy tenemos personas, hogares que deberían recibir o son elegibles a recibir una transferencia y por diferentes razones no la reciben, quizá porque reciben una pero esta otra puede ser más eficiente si vos el sistema y uno debería pensar que sí, y incluso la gestión debería ser más eficiente, y después obviamente sobre todo a partir de que tenemos, esto ha estado más arriba de la mesa, a partir de que tenemos el indicador multidimensional de la pobreza. O sea, obviamente la mejora, entre comillas, automática de los indicadores es en los indicadores de pobreza según el nivel de ingreso, porque obviamente lo que estás fortaleciendo es el ingreso de esos hogares, lo que no quita que no puedas a más mediano plazo tener mejoras en otros indicadores, porque por ejemplo
con mayores ingresos se puede mejorar la calidad de la vivienda, se puede acceder a mejores prestaciones, etcétera. Entonces puede mover más la rueda, de la propia economía interna. Exactamente. Es un programa ambicioso porque supone abarcar a la totalidad de los menores de 18 años, o sea, de los jóvenes, le llaman niños, niñas y adolescentes, y que de configurarse el programa tal cual está planteado, probablemente tenga un impacto relevante en acercar a los que están más cerca de la línea de pobreza por debajo a la línea de pobreza, con lo cual dejan de ser, por lo menos estadísticamente, hogares por debajo de la línea de pobreza. Ahí excede un poco a los que estamos por fuera a los que no tenemos información pública, información de, por ejemplo, de cuánto se gasta y cuánto no se gasta en el BPS, a quiénes acceden y quiénes no, y nosotros podemos acercarnos a través de la encuesta continua de hogares, pero no siempre la información es muy robusta en cuanto a las puntas de la distribución, ¿no? O sea, mucho se discute que es difícil acceder a los ingresos del 1% más rico. Bueno, pasa lo mismo con los hogares más pobres. De hecho, pasó con el censo, que hubo que reestimar algunas cosas porque no se pudo censar a parte de los asentamientos. Entonces, lo que sí es claro, me parece, es que es un programa que era necesario. O sea, el gasto público en Uruguay está muy enfocado en personas mayores y en personas en la formalidad, entre comillas, ¿no? O sea, la salud es para el Fondo Nacional de Salud y el Seguro Nacional de Salud es para los trabajadores que cotizan en el BPS. Sí, pero hay un 21 que no. Exactamente. Que trabajan en la informalidad. Y me parece que tiene sentido, y tampoco es algo que sea muy, o sea, podrá en la discusión política haber matices, y hay un matiz respecto a si es una discusión académica, si tienen que ser condicionadas o no, pero en la administración anterior también se generó el bono crianza, que en parte intentaba fortalecer las transferencias a los hogares con niños recién nacidos. Entonces, creo que el tener un tercio de que cada 3 niños que nazcan, uno nazca en hogares por debajo de la línea de pobreza, es un problema actual y es un problema de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, por ese lado me parece que tiene sentido. Ahora, yo te quería preguntar, ¿no? Si esa mejoría, digamos, en las transferencias termina siendo, digamos, una mejoría estadística, o si ya, digamos, también genera una mejoría estructural en la economía, ¿no? Esa es la gran duda, ¿no? Porque en realidad vos sacás, porque cuando vos medís por ingreso, bueno, esa familia tiene más ingresos, vos vas a sacar hogares y por lo tanto niños de la pobreza. Pero el tema es lo que vos decías al principio, si con esa transferencia vos lográs, digamos, que haya una atracción estructural, ¿no?, en contra de la pobreza. Es la gran es el gran tema, ¿no? O sea, que exacto. Alguien podría decir, bueno, no, las transferencias son para asegurarle un mínimo de condiciones dignas, un mínimo para que no exista indigencia, que es que las personas no tengan los para ingresos comer, suficientes de una canasta básica alimentaria, pero y parte de una transferencia puede tener ese objeto, pero también los programas de transferencias en Uruguay y en el mundo buscan que a mediano plazo esa persona con esos ingresos viva en mejores condiciones, los primeros años de vida son los más importantes, por tanto tenga un desarrollo cognitivo más favorable, tenga un mejor desempeño educativo y eventualmente un mejor desempeño laboral, y esto obviamente genera que más capital humano, la economía crece más en el largo plazo. Eso es como el aspiracional de los programas de transferencias. ¿Qué tanto más vamos a crecer en 10 años o en 20 años? Porque pensemos que el niño que va a nacer el año que viene y va a recibir por primera vez esa transferencia, va a ingresar al mercado laboral
en el 2047, ¿no? 2045, 2050, por ahí. O sea, son resultados de largo plazo y que tampoco pueden hacer, o sea, no son una condición suficiente, no son, probablemente sea una condición necesaria. Es muy difícil que quien nace hoy en un hogar pobre a los 25 años tenga un trabajo formal y bien remunerado y tenga una calidad de vida significativamente mejor a la que tuvo cuando a lo que tenía su padre, por ejemplo. Exactamente. Es muy difícil porque por las condiciones habitacionales, por la falta de acceso o por la dificultad al acceso al mercado laboral de los padres o de la madre en muchos casos, en condiciones de formalidad que te genera tener cobertura médica, por ejemplo, como comentábamos, o incluso en condiciones de un trabajo a tiempo completo, ¿no? O sea, muchas veces hay niveles de subempleo importantes en los jefes o jefas de hogar en los hogares que están por debajo de la línea de pobreza, porque en parte tienen que quedarse en la casa y cuidar a los niños, ¿no? Entonces necesitas una cobertura educativa a tiempo completo mucho más extendida, necesitas... tema de cuidados, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, creo que las transferencias son una condición necesaria, no son una condición suficiente que te va a garantizar que en 20, 25 años vas a haber resuelto el problema el problema relevante que tenemos 1 de cada 3 niños, nacen pocos y 1 de cada 3 nacen en hogares por debajo de la línea de pobreza. Sí. Te agradecemos muchísimo. No sé si tienes alguna punta más, Santi. No. Pensé que vos tenías alguna más. Siempre te guardás una abajo de la manga. No, estamos con Nicolás Sichevsky, Tomás, ahí te lo dije de vuelta. La verdad que hoy es un gran día. Después de la cuarta vez que lo entrevistamos. Es viernes y me siento un poco más liberado. Economista, gerente de práctica de análisis económico de CPA Ferrer, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Estamos en Mapa del Día. De lunes a viernes de 7 a 9 por Azul FM.